señores senadores y senadoras de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, señores diputados y diputadas de la Honorable Cámara de Diputados, autoridades y miembros del Poder Legislativo Provincial. En el marco del Tratado de Paz entre Progreso y Ambiente de los objetivos de la Agenda 2030 y de las políticas públicas que el Gobierno de la provincia implementa para el desarrollo sostenible de San Luis, la Secretaría de Ambiente inicia en el Poder Legislativo la capacitación obligatoria establecida en la Ley Nacional número 27.592, denominada Ley Yolanda, como herramienta de educación ambiental que contribuye al progreso puntano. La formación integral en ambiente tiene por objetivo sensibilizar y concientizar sobre la importancia de incorporar el enfoque ambiental de manera transversal a los proyectos y normativas provinciales con la visión de construir un San Luis sostenible. Invitamos a visualizar el siguiente video institucional. San Luis tiene ley Yolanda. La provincia de San Luis adhirió a esta normativa nacional que establece que todas las personas que se desempeñen laboralmente en la función pública, en cualquiera de los 3 poderes del Estado, realicen una capacitación obligatoria en materia ambiental, con el foco puesto en el desarrollo sostenible y el cambio climático, incorporando como eje transversal la perspectiva de género. Se trata de una herramienta fundamental que garantiza que quienes generan legislaciones, aplican las normas y diseñan e implementan políticas públicas, incorporen la perspectiva ambiental para contribuir desde la gestión estatal a la construcción de una provincia ambientalmente sostenible. Una sociedad sostenible requiere cuidar la vida en todas sus formas, garantizando equidad y justicia social. A continuación, escucharemos a la coordinadora de la Secretaría de Ambiente de Estado, Soledad Sallenave. Gracias. Hola. Sí, hola. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para nosotros, primero agradecerles la participación, agradecerle a los legisladores, las legisladoras, presidentas de ambas cámaras, asesores, empleados del Poder Legislativo. Para nosotros, la verdad que estamos muy contentos porque con esta disertación que nos va a dar el doctor Viale, a quien oportunamente va a presentar Eugenia, así que no voy a adelantar nada. Muchas gracias, Eugenia, por acompañar. Es la última que hacemos, la última charla de sensibilización ambiental en el marco de la implementación de Ley Yolanda, que estaba prevista para estas primeras líneas en cada uno de los 3 poderes. Ya habíamos hecho ejecutivo, habíamos hecho judicial también a cargo del doctor Viale, y hoy tenemos la suerte de tenerlo presencial, que no habíamos podido en la charla del Poder Judicial. Bueno, en el caso, para hacer una pequeña introducción, algo ya vieron en el video, de esto de lo que es Ley Yolanda en el marco de la Ley Nacional, que la senadora Catalfamo fue una de las propulsoras de ese proyecto, que en el año 2021 adhirió la provincia, e incorporando esto de la perspectiva de género, que no contemplaba el proyecto a nivel nacional, pero sí se incluyó aquí en el proyecto de San Luis, pero además con un fuerte anclaje territorial. ¿Qué significa esto? Que más allá de la implementación y los contenidos generales que prevé la ley, estas 2 líneas transversales de desarrollo sostenible y cambio climático, los contenidos que se van bajando, ya sea economía circular, transición energética, eficiencia energética y todo lo que podamos trabajar a partir de esta primera charla. Después viene una segunda etapa, que es una etapa virtual y que ya lleva más meses, y la capacitación va profundizando sobre distintos temas. Esos temas tengan un anclaje territorial, o sea que realmente uno puede ver reflejada la situación de la provincia en cada uno de esos temas que transitemos. Sin más, y siempre digo, tuve la suerte de conocer a Yolanda Ortiz. La va a presentar un videíto que va a ir ahora a continuación, pero una persona que además de ser la primera secretaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente Humano en el 3er gobierno de Juan Domingo Perón, vanguardia total, digo, no solo por
por ser mujer, sino justamente por tener esta área que no existía a nivel Latinoamérica, no solamente Argentina. Así que bueno, lo que ella representa y por eso el homenaje a través de esta ley y de la implementación de esta ley, que es esto, ¿no? La vanguardia, sobre todo la bandera de la educación ambiental y la sensibilización ambiental, que es lo que llevamos a través de estas capacitaciones a los tres poderes. Así que nuevamente agradecida, les dejo un video para consustanciarlos más con quién era Yolanda Ortiz y después ya pasamos a la charla. Muchas gracias. ¿Quién fue Yolanda Ortiz? Fue la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Argentina durante el tercer gobierno de Perón, liderando el ingreso de las políticas verdes en el país y América Latina. Nació en Tucumán, fue doctora en química y ambientalista y dedicó su vida al cuidado de la ecología. Fue precursora en abordar la temática de una manera integral con el principal objetivo de aplicar la mirada ambiental en todas las políticas públicas. Yolanda consideraba que el diálogo de saberes y la construcción de una nueva sociedad era posible, reforzando el vínculo humano, el cuidado ambiental y la justicia social. Para construir ese giro social, la educación sería la clave. La Ley Yolanda establece la formación ambiental obligatoria en todos los niveles y jerarquías de la función pública, para que cada trabajador y trabajadora desempeñe su labor asumiendo responsabilidad y conocimiento en materia ambiental. Falleció en el año 2019, dejando un gran legado para la sociedad argentina: generar en la comunidad un nuevo vínculo con la naturaleza. Son necesarias y urgente una revolución mental, cambiar las estructuras mentales para poder abordar el problema ambiental, que es complejo. Y entonces también cambiar los patrones de producción y de consumo. La relación sociedad-naturaleza es esencial. La Ley Yolanda fue impulsada por nuestra senadora nacional Eugenia Catalfamo con el objetivo de transversalizar las temáticas ambientales en los tres poderes del Estado, mirando hacia la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible. Por ello, invitamos a la senadora nacional María Eugenia Catalfamo a brindar sus palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta concurrencia del legislativo, de todos los espacios políticos. Creo que esto nos da cuenta de lo transversal que resulta la materia ambiental para que cada uno de nosotros lo abordemos desde nuestro espacio de trabajo. No les voy a explicar a ustedes qué es la Ley Yolanda porque ya la debatieron, ya la trataron, pero básicamente tenemos la posibilidad con esta ley de formarnos en materia ambiental, haciendo especial hincapié en el cambio climático, pero por sobre todas las cosas que se incluya la perspectiva de género. Esto es algo que cuando la pensamos a nivel nacional no lo incluimos y verdaderamente es fundamental, porque incluir la perspectiva de género, y seguramente Quique después les va a dar ejemplos más concretos sobre esto, tiene que ver con cómo las catástrofes ambientales amplifican las brechas de género que existen no solamente en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo en general, y cómo se incrementan las desigualdades a partir de las desigualdades ambientales que se dan. Ley Yolanda surge de San Luis porque verdaderamente es así. Cuando pensamos este proyecto, la verdad es que nos vino de la mano de jóvenes puntanos, de chicos que militan en organizaciones ambientalistas como es Jóvenes por el Clima. Jóvenes por el Clima es una organización ambientalista a nivel nacional y que particularmente tiene sus representantes acá en nuestra provincia de San Luis, y fue de manos de ellos que llegó a Juli Ponce, a nuestra concejala por la ciudad de San Luis. Con ella la trabajamos, armamos un proyecto para el Consejo Deliberante, para el Senado también de la provincia, que lo presentó María Angélica, y a nivel nacional lo presentamos nosotros. Y verdaderamente tuvo muchísima fuerza a nivel nacional. Es algo que no esperábamos, porque por ahí es una ley que resulta simple a los oídos, digo, con un articulado simple,
pero que tiene que ver con incluir a la comunidad académica y a los pibes o a las personas militantes del ambientalismo para que desarrollen los contenidos que se van a estar aplicando en cada una de las capacitaciones, pero además porque justamente tiene que ver con esto, con la posibilidad de capacitar a personas que ejecutan las políticas públicas en materia de ambiente, que legislan en materia ambiental y que hacen cumplir las leyes ambientales. Por eso es elemental que se lleven adelante estas capacitaciones y la Secretaría de Ambiente lo ha hecho muy bien acá a través de Mariana y Soledad de empezar por los rangos jerárquicos más altos. Se hizo con el Ejecutivo, con el Judicial y ahora con el Poder Legislativo y luego el año próximo van a continuar con el resto de las jerarquías, pero tienen que llegar a todas las jerarquías de la administración pública provincial, en este caso, de los 3 poderes del Estado. La verdad es que fue un honor para nosotros ponerle Yolanda. Tuvimos la oportunidad de presentarla hace poquito con el ministro de Ambiente de Nación y con el presidente de la Nación. Hace muy poquito se presentó a nivel nacional, ya son 10.000 más o menos las personas, los agentes de la administración que han sido capacitados en este tema. Y elegimos Yolanda, y esto lo pensamos articuladamente con una senadora de la oposición, con Gladys González, del PRO. La elegimos a ella porque ella es una referente del ambientalismo en nuestro país, que si bien perteneció a la gestión de Perón, fue una secretaria que impulsó el desarrollo de la naturaleza y el desarrollo de los pueblos amigables con el ambiente de una manera extraordinaria y hoy nos deja un legado impresionante al cual se puede recurrir. Fue una ley que salió por unanimidad, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. No hubo ningún tipo de conflicto político ni social ni de ninguna naturaleza, que tomaron muy bien los activismos ambientales. Yo creo que estos son espacios a los que tenemos que respetar un montón. Siempre pienso que las legislaciones las pensamos, pero no las podemos no pensar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, que son las que militan en el territorio, las que se ponen al hombro las distintas causas. Y esto va para el ambiente, para las cuestiones de género, para las juventudes, para todo lo que por ahí militamos o más nos representa día a día. Y ahora van a tener el lujo, el privilegio, el lujo de escuchar a un abogado ambientalista como es Enrique Quique Viale, que ha sido asesor legislativo de Pino Solanas, que tiene varios proyectos ambientalistas en su haber y que tiene otros también para recomendarnos para que podamos debatir. Y yo creo que van a tener una gran jornada de capacitación y de formación porque es una persona que sabe muchísimo y que además de su trabajo, profesional, milita, como digo, las causas ambientales. Así que disfrutemos de este encuentro. Muchísimas gracias por estar. El doctor Enrique Viale es abogado por la Universidad de Buenos Aires, donde realizó sus estudios de posgrado y se especializó en Derecho Ambiental. En 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y forma parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Se desempeña como abogado, litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental y recorre tanto el país como América Latina acompañando luchas ciudadanas y asamblearias. Es autor de diversos libros y artículos especializados en desarrollo, política, derecho y justicia ambiental, publicados en el país y en el extranjero. Fue asesor legislativo en el Senado de la Nación y actualmente es consultor ambiental y comunicador en radio y medios gráficos. Ahora sí, escucharemos al doctor Enrique Viale. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero decir un agradecimiento muy grande. Es un verdadero honor estar acá ante un público tan distinguido, señores diputados, señoras diputadas, señores senadores, señoras senadoras, señores y señoras
miembros del Poder Ejecutivo. Insisto, es un gran honor poder estar charlando con ustedes. Ojalá que podamos sacar cosas interesantes de esto. Nos parece fundamental el tema de transversalizar la cuestión ambiental. Eso es algo que teníamos siempre, una especie de obsesión con eso, ¿no? Cómo nos dejaban en un compartimiento estanco la cuestión ambiental, y cuando se discutía la política económica, la política productiva, la cuestión ambiental se olvidaba, ¿no? Muy parecido, y por eso aprendemos tanto del movimiento de mujeres, ¿no? O de la cuestión de género, ¿no? Que tiene que ser totalmente transversal y no dejar en un lugar ahí aparte. La cuestión ambiental atraviesa todo. Atraviesa las políticas productivas, atraviesa las políticas económicas. No podemos pensar una sin la otra. Y bueno, yo tengo preparado algunas cosas para hablar. Yo soy, como se dijo antes, soy abogado ambientalista hace muchos años, ya más de 20, y como 25 de formar parte del movimiento socioambiental, no solo de Argentina, sino de América Latina. Y conocemos bien qué es lo que ocurre en los territorios, con mucho contacto en los territorios, que nos parece clave, ¿no? Para entender la problemática ambiental se ve en los territorios. Pero también hay una cuestión global, ¿no? Como humanidad, ¿no? Vivimos una especie de tiempos de descuento. Hemos abandonado la era del Holoceno, una época caracterizada por la estabilidad climática que duró aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años y permitió la expansión y el dominio del ser humano sobre la Tierra. Hoy, los expertos del mundo están diciendo que estamos en una nueva era geológica global que se llama antropoceno. Una nueva era con la cual nos hemos convertido los seres humanos en una fuerza de transformación geológica con un alcance destructivo global. Hemos pasado del Holoceno al Antropoceno. Miren la fuerza que tiene. El Antropoceno remite a múltiples indicadores, entre ellos la inestabilidad climática, cambio climático global, producto del calentamiento global, la extinción masiva de especies, estamos ante la 6ª extinción masiva, la consiguiente pérdida de biodiversidad, tanto a nivel terrestre como acuático y aéreo, los cambios en los ciclos biogeoquímicos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas, el aumento de la población mundial y la concentración urbana. Estamos en uno de los momentos más grandes de concentración urbana increciendo. Ustedes saben, hago un entre paréntesis aquí, en Argentina, ¿saben cuánta gente, qué porcentaje vive en ciudades de los argentinos? A diferencia de la imagen que tenemos en el exterior de los argentinos, que es el gaucho, el campo, ¿no? El 92% de los argentinos vivimos en ciudades. El promedio mundial es 54%, en creciendo, está creciendo. Y el promedio de América Latina es 72%, en Argentina el 92%. ¿No? Muy relacionado, después lo vamos a ver, muy relacionado a los modelos de mal desarrollo, así decimos todos, modelos productivos que expulsan cientos de miles de familias del campo a las ciudades, ¿no? La expansión de un modelo de consumo insustentable, sobre todo en el norte global. Se necesitarían 6 planetas si todos los habitantes de la Tierra... Esperen que se me apagó esto. No sé si se me apagó. Se necesitarían 6 planetas. ¿Está la compañera ahí? Sí. Se me apagó la... no sé qué toqué. Se necesitarían 6 planetas para, si todos los habitantes de la Tierra consumieran como un estadounidense medio. ¿No? No, pero se me apagó por no tocarla. Claro. Ahí está. Es decir, que el sistema en sí mismo es una gran mentira, porque no hay forma de que todos tuviesen ese nivel de consumo. Para que haya alguien que tenga ese sobreconsumo, se necesita que en otra parte del planeta otros no lleguen a niveles básicos. Y eso pasa incluso internamente, ¿no? No es lo mismo lo que consumimos en la ciudad de Buenos Aires que lo que consume un puntano medio, ¿no? Es injusto, además. Y un régimen alimentario también global tóxico. Nunca en la historia de la humanidad se agregaron tantos químicos
a la agricultura. Jamás. Argentina, le hago un entre paréntesis, es el mayor consumidor per cápita de agroquímicos del planeta, ¿no? 500 millones de litros de agroquímicos por año en nuestros alimentos, ¿no? En nuestros alimentos. Fíjense el poder que tienen, que no es un escándalo eso. Podría agregar muchos otros indicadores, pero creo que estos son suficientes para dimensionar la envergadura del colapso que se está sufriendo a nivel global, ¿no? La vertiginosidad de estos cambios, que se ven permanentemente a nivel global, y el riesgo de haber atravesado ya las fronteras planetarias, poco antes de la pandemia, 11.000 científicos de todo el mundo, insisto, 11.000 científicos, no Greenpeace, ni Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, ni un movimiento ambientalista, sino 11.000 científicos de los mejores del planeta, hicieron una carta pública. Es más severo de lo previsto el cambio climático, dijeron. Amenaza los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad. Los tiempos se han reducido y los desafíos nacionales, regionales y globales requieren decidida audacia y firmeza, ya que, y acá textual, las reacciones en cadena climática pueden causar alteraciones significativas en los ecosistemas, las sociedades y las economías que podrían hacer que grandes áreas de la Tierra se vuelvan inhabitables. Es decir, es muy concreto, ¿eh? No es una cuestión solo de solidaridad con la naturaleza o de ética con la naturaleza, sino que tiene que ver con nuestra propia existencia y nuestras formas de vida, nuestra producción, conseguir alimentos, dónde habitar. Más allá de donde ubiquemos, hay un debate, ¿dónde comenzó el antropoceno? Hay un debate muy interesante, a que le interesa profundizar sobre eso, le recomiendo, ¿no? Algunos hablan de la modernidad capitalista, otros la era de los combustibles fósiles, cuando se empezó con la revolución industrial, otros hablan del 1945, que fue la primera vez que la humanidad estuvo expuesta a una explosión nuclear, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay límites, pero están todos por ahí, ¿no? De cuando empezó la era esta del antropoceno. Pero en los últimos 30 años asistimos a un fenómeno de aceleración del metabolismo social. El metabolismo social es el conjunto de flujos de materiales y energía que se producen entre la naturaleza y la sociedad. Porque se ha consolidado un modelo de consumo que exige para su mantenimiento mayor cantidad de materias primas y energía, lo cual impulsa este incremento del metabolismo social y trae aparejado una mayor presión sobre los bienes naturales y territorios. Es decir, el sistema en sí mismo necesita todo el tiempo acumular y avanzar, ¿no? Las fronteras del extractivismo están permanentemente en expansión, ¿no? Solo desde que, por ejemplo, se autorizó la soja transgénica en nuestro país, perdimos 8 millones de hectáreas de bosque nativo. 8 millones de hectáreas es una superficie igual a Escocia entero, o a Entre Ríos, a la provincia de Entre Ríos. Toda esa la perdimos solo desde ahí, ¿no? La expansión de los modelos, la expansión del modelo, ahora, por ejemplo, petrolero sobre el mar argentino, o a través de técnicas que son cuestionadas en gran parte del planeta, como la técnica de la fractura hidráulica. Son vueltas de tuerca, ¿no?, que hay para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado, como si eso fuese posible en un mundo limitado. El resultado es un proceso de mercantilización que abarca todos los factores de la vida: el agua, los bosques, las semillas, los diferentes ecosistemas, y compromete la continuidad de la propia vida. Y la mercantilización es total, porque el sistema económico no solo te privatiza a la abeja como una cosa susceptible de apropiación, o a la miel, sino que también ha llegado, y esto en los últimos años, a privatizarse el proceso de polinización de las abejas. Es decir, ya no solo la abeja y la miel, sino hasta lo que hace las funciones de la naturaleza han entrado también a ser parte de proceso de mercantilización. Y estos procesos globales tienen que estar conectados también deben ser conectados también con procesos territoriales que adoptan dinámicas locales y regionales específicas, ¿no? Lo que le decía ahora, la expansión de la frontera petrolera y minera. O sea, la consecuencia de ese sobreconsumo en el norte global es, sobre todo en el sur global, una expansión del modelo petrolero, modelo
minero, el agronegocio, el avance de la ganadería intensiva y la fábrica de animales, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, con los cerdos se construyen en otras partes del mundo, muy relacionadas a la pandemia, edificios que tienen 5 pisos para abajo y 10 pisos para arriba para criar chanchos, ¿no? Son fábricas de animales. La expansión de la frontera forestal y pesquera, ¿no? Ilimitada, la construcción de mega represas, es decir, son la expresión directa de esta lógica mercantilizadora de la economía actual que va reconfigurando territorios, sobre todo en el sur global, ¿no? Que somos la zona de sacrificio para el sobreconsumo del norte, desplazando poblaciones, destruyendo ecosistemas, conduciendo al planeta a un verdadero ecocidio. La guerra en Ucrania o la invasión de Ucrania a Rusia generó que todo esto se potencie mucho más, ¿no? Si había algún debate internacional en materia ambiental, dijeron, no, bueno, olvidémonos, se viene el invierno, ¿no? Un poco como The Winter is Coming, como la serie. Y en Europa están volviendo, cosas que se habían discutido, se borraron con lo que habían escrito con la mano, se borró con el codo, ¿no? Entonces ya no, si los límites se corrieron y hay una excusa nueva, ¿no? Una exacerbación de las condiciones existentes muy, muy fuerte. Pero, esta es la parte bajón, pero no podemos sucumbir, y mucho menos ustedes que tienen posiciones tan importantes, ¿no? de legislar, de estar en los lugares de conducción, son todos referentes y referentas políticas, que no podemos sucumbir a la tentación esta distópica, ¿no? Y pensar el quiebre civilizatorio como un destino único e inviable, ¿no? En una época de distopías globales, ¿no? Donde todo se ve, donde vemos imágenes ya televisivas, donde vemos nuevas inundaciones, huracanes, vemos situaciones, debemos repensar un nuevo horizonte emancipatorio sin caer en viejas repeticiones del pasado, ni en nuevos dogmatismos, y sin dejarnos también, porque esto es muy común, atrapar por la figura del desencanto, ni por la parálisis del catastrofismo, ¿no? Porque eso paraliza también, ¿eh? Nosotros somos muy críticos, a pesar de todo lo que dije antes, somos muy críticos de esas miradas catastrofistas de que ya está el destino totalmente dado. Tenemos que luchar por cambiar, porque si no nos paralizamos, la sociedad se paraliza. Ustedes saben que hay un nuevo concepto, sobre todo, acá veo bastante gente joven, pero en los jóvenes le ocurre mucho más, que es el de ansiedad climática, ¿no? Todo este bombardeo de cosas que van ocurriendo está generando en jóvenes, por eso estamos viendo ahora esas protestas que son muy discutidas, ¿no? en grandes obras de arte, etcétera, con jóvenes muy jóvenes, ¿eh? La joven que hizo uno de los primeros de estas primeras protestas, tirándole una lata de sopa, creo que un Van Gogh, que en realidad había un vidrio, ¿no? O sea, no lo dañó en sí mismo. Tenía 16 años, o sea, 16 años. Yo tengo un hijo de 15 años, no me lo imagino el año que viene, pero la ansiedad, y eso está generando, pero también a la vez paraliza, porque no nos deja pensar nuestros nuevos horizontes, insisto, emancipatorios. Porque la nuestra, digo, desde el movimiento socioambiental, y debemos hacerlo, es una apuesta a la resiliencia, a un nuevo pacto con la vida, con la naturaleza, a pasar de una economía de la muerte a una economía de la vida. Y eso es posible, es necesario e incluso es negocio. Y también da votos, o sea, todo junto, tenés el paquete. Porque estamos en una encrucijada civilizatoria, ¿eh? La gran pandemia, como la policrisis derivada de la guerra ahora, esta policrisis, ¿no? Social, ¿no? Está pasando, incluso en el norte global no pueden pagar las cuentas de electricidad, etc. Nos da nuevos dilemas políticos y éticos que exigen repensar la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares, global, nacional, local, como geopolítico. Relación norte-sur, que tiene que hacer bajo un nuevo multilateralismo. En realidad podríamos reformular este dilema de la siguiente manera. O nos encaminamos hacia una nueva normalidad, que esto es lo que tenemos que disputar, ¿no?
Una nueva normalidad de la mano de un escenario más autoritario, con más extractivismo y colonialismo verde, con más precarización en el marco de una economía del caos y nuevas guerras imperiales, o, sin caer en una visión ingenua, la policrisis puede habilitar la construcción de una globalización más democrática, ligada a los paradigmas del cuidado, clave para entender. Si hay algo que ha puesto en evidencia la pandemia, es cómo las tareas de cuidado caen desproporcionadamente en las mujeres y en las mujeres pobres, que tienen que cuidar a su propia familia y a las familias de otros y otras. Y eso se vio claramente, postergando su vida, ¿no? En el mundo se están pensando fuertemente cómo hacer más equiparable las tareas de cuidado en la sociedad. Reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales internacionales, al menos regionales, ¿no? La salida a todo esto también es regional, así como de políticas públicas orientadas a una nueva agenda. Nosotros hablamos de un gran pacto ecosocial, un nuevo acuerdo ecosocial entre nosotros mismos, pero entre nosotros y la naturaleza también, que aborde conjuntamente la justicia social con la justicia ecológica, porque no hay una sin la otra, y mucho más en América Latina, donde los mapas de la pobreza o los mapas de la exclusión coinciden con los mapas de la degradación ambiental o del saqueo, ¿no? Es la historia de América Latina y del sur global, en África también. Entonces no hay una sin la otra. No es cierto que la cuestión ambiental retrase el progreso. En realidad no hay progreso si no tenemos, y sobre todo, insisto, en el sur global, si no tenemos en cuenta la cuestión ecosocial, que es mucho más que la cuestión ambiental como algo ajeno, sino ecosocial tiene que ver juntar esas dos justicias, ¿no? Insisto que no hay una sin la otra. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasó como humanidad, ¿no? Desde la modernidad? La relación que hemos tenido con la naturaleza. ¿Cuál es la relación? El ser humano, como seres humanos, nos desconectamos de la naturaleza y la concebimos como un objeto de dominación. A partir de esa concepción de dominar la naturaleza, no queda ninguna limitación ni ideológica ni filosófica para que concibamos a ella como una mera materialidad, un objeto capaz de brindar riquezas infinitas. Hasta hace muy poco, y todavía muchos lo creen, que la naturaleza es capaz de brindar riquezas absolutamente ilimitadas, ¿no? Como que el crecimiento podría ser ilimitado cuando tiene claros límites y el mundo y el planeta lo están mostrando, ¿no? Incluso las teorías económicas capitalistas, pero también socialistas, ahí no hay nada, los dos tienen a la naturaleza como una posibilidad de ultrajarla de forma infinita, ¿no? Que nos va a dar de forma infinita. Recién piensen que el primer encuentro internacional en materia ambiental fue en el año 1972, que en términos de humanidad no es nada, es ayer. Ahí es donde Yolanda Ortiz tuvo un papel muy importante, porque ya era secretaria y el entonces presidente Perón manda una carta que es uno de los mejores documentos que tiene actualidad hasta hoy, que es la carta a los pueblos del mundo, que muchos dicen que gran parte de esa letra es de Yolanda Ortiz, que además tuvo ese segundo rol, como dijeron, esas dos. Fue una de las primeras secretarias mujeres, secretaria de Estado mujeres, eso ya era un montón, incluso contaba anécdotas, que estaba en las reuniones rodeada de hombres, ¿no? Porque eran todos hombres. Y además, secretaria en ese momento se llamaba Recursos Naturales. Fíjense cómo recursos naturales es eso, ¿no? La naturaleza es un recurso. Bueno, el concepto de otorgar derecho a los seres humanos, en un momento de la historia vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo, ¿no? Un paso revolucionario para ese momento enfrentar los absolutismos que existían. Era el individuo el sujeto de derecho, solamente el individuo. Pero sin embargo, esta concepción condujo a despojar al individuo de su comunidad y el entorno, ¿no? Los seres humanos nos colocamos figurativamente, porque en la realidad es imposible, nos colocamos, figurativamente hablando, al margen de la naturaleza. Y desde esa posición asumimos el rol de conquistadores y dominadores de ella. Eso, por supuesto que todos los sistemas jurídicos, en base a esa concepción, se construyeron
en base se construyeron en base a esa concepción. Esto de que los recursos de la naturaleza son ilimitados, en América Latina es mucho más fuerte, producto del ADN extractivista que caracteriza a América Latina desde la conquista, ¿no? Esa ilusión eldoradista. El Dorado, que no es solo el aeropuerto de Bogotá, y no es casual que se llame El Dorado era esa ciudad llena de riquezas que hasta el piso era de oro. Y el que la encontrara iba a ser rico, no solo él, sino sus hijos, nietos, todo. Y que marcó gran parte de la época de la conquista, ¿no? Que hay libros increíbles sobre esto, ¿no? Libros de expedicionarios, cómo venían a buscar el dorado. Y en realidad no existía el dorado. O sea, la ciudad del Dorado con los pisos de oro, sí, había oro en muchas ciudades, etcétera, pero no ese mito que se había construido. Pero eso quedó mucho y muy fuerte en el imaginario social de los latinoamericanos, de nosotros. Ese descubrimiento como súbito, como mágico, de un momento a otro que nos va a salvar. Y fíjense como que las construcciones que nos hacen en América Latina siempre son eso, ¿no? Vaca Muerta nos va a salvar. 10 años tiene Vaca Muerta, y tenemos de los peores índices de pobreza de nuestra historia ahora. Por supuesto que no es todo culpa de eso ni nada, pero... Y ahora como Vaca Muerta un poco ya no es tanto, ahora es el litio el que nos va a salvar. Y siempre hay algo que nos va a salvar. Y si ustedes van a Colombia se van a dar cuenta que existe la misma lógica, ¿no? Y en realidad se convierten en fantasmas que nunca se atrapan, pero que mantienen esa ilusión. Pero de esta ideología de que los recursos son ilimitados y de que nos vamos a salvar de un momento para otro, etcétera, y que lo infinito no genera escasez, construimos todos nuestros aparatos productivos, económicos, ¿no? Como si eso fuese posible. Y el derecho acompañó esta relación de la humanidad con la naturaleza, y en un principio, esto es mucho más largo, seguro hay muchos abogados y abogadas, hay una larga historia, esto para varias clases, pero el derecho moderno consagró la naturaleza y sus elementos como una cosa susceptible de apropiación, y además con un derecho de propiedad entendido como absoluto y ilimitado. Así nacieron nuestros primeros códigos, el Código Civil de Vélez Sarsfield tenía eso, uno podía hacer lo que quería prácticamente, por supuesto con algunas limitaciones. Si tenía un bosque nativo, uno podía hacer lo que quería con el bosque nativo, si tenía fauna silvestre también. Y los daños a la naturaleza eran utilizados o pensados de la misma manera que los daños en general, a posteriori, ¿no? Tenemos se indemnizará. Entonces, indemnizará, tenías que probar que hubo un daño a una persona o a sus bienes, ¿no? La naturaleza en sí misma no estaba protegida. Los daños se solucionaban a posteriori con una indemnización. Obviamente que con el movimiento internacional de derechos ambientales, el famosa cumbre de Estocolmo en 1972, que además abrió una serie de cumbres después en el 82, 92, en 92 se firmaron un montón de tratados internacionales, empiezan los principios del derecho ambiental, que son la gran fuente para ustedes como legisladores y legisladoras del derecho ambiental. El derecho ambiental empieza a crecer, empieza a decir, no, paren. No solo hay que indemnizar después, sino que hay que prevenir, hay que actuar antes. No hay que permitir que pasen esto. En virtud de que no hay valor económico, no hay indemnización que supla la ausencia de un río, de un glaciar o un acuífero, ¿no? Y esto en el marco, en la evolución de la tutela ambiental en el sistema de derechos humanos, esto es importante. Los valores fundantes de los derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, se fundan en la libertad. Lo primero que necesitábamos como seres humanos era la libertad, lo que un poco que decía al principio, ¿no? Necesitamos el lugar ante los absolutismos, tener la libertad. Esos son los primeros derechos humanos. Un derecho subjetivo, y se consagraron en nuestra Constitución en el artículo 14 y 17. Luego nos damos cuenta que con la libertad sola no nos alcanzaba como humanidad, como argentinos, porque esto está dentro de nuestro sistema, y empezó el constitucionalismo social en todo el mundo, que acá se consagra a mediados del siglo pasado con la incorporación del famoso artículo 14 bis, ¿no? Que son los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC, que se asientan sobre el valor de igualdad, ¿no? Teníamos libertad, ahora igualdad. No solo quiero que el Estado me deje un lugar de libertad, sino también quiero que me dé algunas cosas, salud, educación, vivienda, etc. El 14 bis es ese.
Y luego vienen los derechos humanos de tercera generación, que ya son derechos de incidencia colectiva y que se fundan sobre los valores paz y solidaridad, que está dentro de la democracia participativa, ¿no? La información pública. Asumen la estructura jurídica de derecho-deber. Todos tenemos derecho a un ambiente sano, dice nuestra Constitución, y tenemos el deber de protegerlo también. Y han sido consagrados fundamentalmente a partir de la reforma de 1994 en los artículos 41, 42 y 43. En cierta medida, estos derechos de tercera generación completan la trilogía axiológica de la Revolución Francesa, ¿no? A la libertad y la igualdad le agregan la siempre postergada fraternidad, ¿no? Que es, de alguna manera viene a intentar completar esa trilogía. Pero el derecho ambiental siempre decimos que es como una flecha, y esto es clave, sobre todo sé que muchos de ustedes lo saben muy bien, ¿no? Pero me gusta reafirmarlo. El derecho ambiental siempre decimos que es como una flecha prendida a fuego que va atravesando el ordenamiento jurídico. Y a medida que lo va atravesando, lo va transformando. Y la tarea del momento es comprender cómo se va transformando el resto del ordenamiento jurídico a partir de la llegada del derecho ambiental. El propio ministro Lorenzetti de la Corte califica este fenómeno como paradigma ambiental, que da preeminencia a los bienes colectivos sobre los individuales y partiendo de lo colectivo reconoce fenómenos que son diferentes, operando de esta manera como un metavalor, puesto que es un principio organizativo de todos los demás paradigmas. Él habla que esta rama del derecho ambiental es de avanzada por su carácter fundamentalmente que marca un corte transversal en el resto de las ramas jurídicas. Y él dice que el derecho ambiental convoca a todas las ciencias a una nueva fiesta exigiéndole un vestido nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? La recepción por parte del ordenamiento jurídico del derecho al ambiente sano repercute hondamente sobre las concepciones tradicionales del derecho. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil y penal, en el concepto de propiedad, que pasa a adquirir una función ambiental. Si yo tengo un bosque nativo, tengo limitaciones que quizás no puedo derribar ese bosque nativo. Es muy probable que no pueda. Eso es una función ambiental que tenía. En la responsabilidad civil ni hablar, el deber a recomponer, ¿no? La Constitución establece, ustedes saben, en el artículo 41, establece que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, es decir, volver las cosas a su estado anterior. Esa es una obligación nueva en materia de responsabilidad, que a pesar que es del año 94 todavía no hemos encontrado los operadores jurídicos, tanto los abogados, pero tampoco los jueces, un sistema lineal de cómo hacer esta recomposición. Entonces a un juez se le ocurre una cosa, a otro otra, de cómo volver, porque el derecho está pensado de otra manera. Esto es la gran dificultad. Los jueces, muchas veces, o los sistemas civiles, están preparados para un choque en una esquina, ¿no? De dos automóviles en una esquina. Y que, este es el auto que chocó al otro, este es la responsabilidad, con esto hay que indemnizar y punto. Volver las cosas al estado anterior, eso es bastante difícil. Encontrar la responsabilidad de quién fue el que provocó esto. Miren, yo fui abogado en la causa Mendoza, que es la causa de Riachuelo, ¿no? La famosa causa ante la Corte Suprema, esa causa que se llama Mendoza porque se llamaba Beatriz Mendoza la primera, no por la provincia. Y en la cuenca Matanza-Riachuelo hay 10.000 industrias. Claro, y las demandadas en ese momento eran Shell, grandes empresas, y Shell fue a la corte y dijo, ¿por qué soy yo y no las 9.999 restantes? Y en cierta manera, si bien era una empresa de las más grandes, tiene un poco de razón. O sea, ¿quién es el que me provocó el daño, por ejemplo, en mis pulmones? Lo poco que respiré de esto, todo eso hace mucho más dificultoso todo. El derecho ambiental tiene desafíos enormes, y ustedes también, como creadores y creadoras del derecho, también tienen esas dificultades. El derecho constitucional también se ve totalmente transformado. Uno de los dilemas que hay siempre, uno de los debates más grandes que hay en el Congreso Nacional, es estas nuevas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Que para mí se equivocaban en ponerle presupuesto. Yo cuando tomaba en la facultad, los alumnos que no estudiaban decían, ¿qué es una ley de presupuestos mínimos? No, es el dinero que se lo otorga. Obviamente que reprobaba. En realidad tendría que haberse llamado de estándares mínimos, para que se entienda mejor, ¿no? Esas leyes
que en realidad es una nueva competencia normativa, que genera unos choques bárbaros. No, las provincias, yo soy el dueño del recurso, 124. 124 dice el dominio originario de los recursos de las provincias, y el 41 dice que la nación dictará las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental que tendrá aplicación en todo el territorio. Ese juego armónico es totalmente novedoso. Piensen que el resto del derecho, el derecho romano, cómo ejecutar un pagaré, una hipoteca, está resuelto hace décadas, siglos. En cambio, todo esto es nuevo. Entonces, nuestras demandas, por ejemplo, y las sentencias ambientales, si ustedes las ven, son larguísimas, porque cada concepto hay que explicarlo. Entonces, cada concepto vamos a ver, porque viene a transformar algo que estaba listo. Esos son los desafíos del momento, ¿no? Porque además, bueno, estas nuevas figuras incorporadas a nuestro sistema constitucional, también hay mucha diversidad, ¿no? Hay muchas cosas que las cuestiones ambientales que poseen características propias, que fomentan incluso que las cuestiones ambientales sea uno de los lugares de más impunidad, ¿no? Durante la pandemia se quemó 1 millón de hectáreas de humedales y no hay una persona siquiera encausada. 1 millón de hectáreas con quemas intencionales, gran parte de ellas. Y no hay nadie, ¿no? Es como que uno podría quemar. En cambio, si alguien roba para comer, va a tener una causa judicial, va a seguir. Todo eso está resuelto. Esto no, y genera una gran impunidad. Porque además hay diversidad, dispersión, quién hace las leyes, la nación, la provincia, el municipio, todo eso también está medio en disputa. También requieren trabajo interdisciplinario, no nos alcanza con los abogados y abogadas. Digo, en términos jurídicos, entonces cada causa judicial requiere peritos especializados, que eso también es un gran desafío, ¿no? Hay que crear tribunales especializados ambientales o fiscalías ambientales con peritos especializados. Porque muchas veces lo que nos distancia de la justicia ambiental, de que lograr que una víctima ambiental tenga resultados, tiene que ver con que no consigue peritos o los tiene que pagar la próxima víctima, que capaz que es un barrio popular. Nosotros hemos tenido causas enormes, por ejemplo la del derrame de cianuro de la empresa Barrick en San Juan, donde yo era abogado de la Asamblea del Pueblo de Hacha, era un pueblo así chiquito, tuvimos que conseguir un perito y tuvimos que vender empanadas. Y tuvimos que poner dinero, o sea, para pagarle al perito. Eso es muy injusto, ¿no? Y eso, de alguna manera, hay que empezar también, ¿no? En un momento, en el derecho laboral pasaba eso, ¿no? Hasta que el derecho laboral vino a equiparar esa distancia entre una y otra. Además, el daño ambiental, como le dije, generalmente es difuso. ¿Quién es la empresa? ¿Quién fue? Muchas veces te llama alguien y te dice, no, mire, nosotros vimos un humo que salió del parque industrial y no sabemos quién fue. La fórmula de Coca-Cola la sabe Coca-Cola, entonces no sabemos qué pasó en ese momento. Cuando llegan los inspectores, ya el humo no está más. Entonces, ¿quién fue? ¿Cómo fue? La cuestión es que quizás hay un niño con un problema respiratorio, etc. Y eso queda, la mayoría de las veces, impune. Porque además las consecuencias muchas veces se dan de manera retardada en el tiempo. Que esa es otra gran diferencia, ¿no? El daño en materia jurídica estamos acostumbrados, bueno, te pegó una piña y te fracturó, o un choque en una esquina y el daño es ¿no? Cuesta tanto, hacemos un presupuesto y punto. En cambio acá muchas veces el daño a la salud se manifiesta 10 años después, con un cáncer o con el aumento de cáncer. O sea, por ejemplo, la quema sobre Rosario, no sé si ustedes tienen familiares o amigos o amigas, y lo habrán seguido por lo menos, pero fue absoluto. O sea, los problemas respiratorios, nosotros lo vimos, viajamos, o sea, la gente estaba encerrada en sus casas con toallas bajo, o sea, apocalíptico, ¿no? De película distópica, con toallas en las puertas para que no entre el aire, pero no, hay momentos que ya no se puede más. Aumentó un 50%, por ejemplo, las urgencias infantiles pediátricas. Las urgencias pediátricas respiratorias. 50% en las principales guardias de Rosario. O sea, aumentó la presión. Eso tiene consecuencias muy concretas y los estudios hablan de que eso va a tener mayores incidencias de prevalencia de cánceres o problemas cardiorrespiratorios en el futuro. Y eso va a quedar impune porque nadie lo va a relacionar. ¿No? Bueno, sí, tuvo mala suerte, genético. Qué mala suerte se agarró. O, no sé, hace no muchos años en Buenos Aires, por ejemplo,
las tintorerías tenían una sustancia, ahora no me acuerdo el nombre, muy tóxica, muy cancerígena, hasta hace muy pocos años. Y las tintorerías estaban en medio de la ciudad. Se prohibió hace 10 años. Bueno, yo tenía una tintorería en la otra cuadra y seguro estuve expuesto a esa sustancia. Y no sé si eso no va a tener en mi futuro no muy lejano una consecuencia concreta que jamás voy a relacionar con eso. Eso fomenta la impunidad ambiental, eso es lo que quiero, para eso voy, ¿no? Y la relación también entre determinado diagnóstico y el ambiente que rodea al paciente, ¿no? El niño va o la niña va con un problema respiratorio, le tratan eso, le hacen nebulización y lo mandan de nuevo. Muchas veces no se relaciona una cosa con otra. Eso también fomenta la impunidad ambiental. El poder que tienen las grandes corporaciones de lobby y los grandes estudios jurídicos también fomenta, ¿no? Del otro lado hay grandes estudios jurídicos y grandes poderes de lobby y que provoca una manifiesta desigualdad. Y el derecho ambiental aportó muy novedosos conceptos y principios. Hay dos principios que son la columna vertebral del derecho ambiental. Principio preventivo y precautorio, que tienen que regir, que son parte del artículo 4 de la Ley General del Ambiente y que rigen nuestra conducta e incluso la de tanto del Poder Ejecutivo como la del Poder Legislativo, ¿no? El principio preventivo y precautorio, que parecen lo mismo pero no lo son, como ustedes bien saben, ¿no? El preventivo actúa sobre la certidumbre, sobre lo que la sociedad ya conoce, ¿no? Sobre lo que sabemos que hace mal y que no hay que permitirlo. En cambio, el precautorio actúa sobre la incertidumbre, sobre lo que no hay, hay dos opciones cuando se dispara el precautorio. O no hay certeza científica, es decir, hay varias bibliotecas sobre lo que esta sustancia o esta actividad produce en la sociedad, o hay ausencia de información, o sea, sobre la incertidumbre. El principio precautorio lo que hace es invertir la carga de la prueba. O sea, las evaluaciones de impacto ambiental están basadas en el principio precautorio. Es usted como empresa que quiere introducir una actividad a la sociedad o una sustancia, me tiene que probar que es inocua al resto. El principio precautorio invierte la carga de la prueba. El principio preventivo es sobre el que ya sabemos. Hay sustancias cancerígenas que no se pueden poner en la comida o en el aire. Es decir, un montón de cosas que ya la sociedad tiene resuelta, ¿no? Pero, a pesar de estos principios, todos no logran escapar a la lógica, el derecho ambiental, incluso el derecho ambiental, no logra escapar íntegramente a la filosofía positivista de la modernidad que toma la naturaleza como objeto de dominación, como una cosa, ¿no? Aún con estos principios. Porque a estas limitaciones propias en el marco teórico del cual surge el derecho ambiental, se suman muchas veces conductas de clases dominantes con mucho poder que narran el discurso jurídico también, ¿no? Entonces empiezan a interpretar. Y se empieza a interpretar. O quienes ordenan el territorio, ¿no? ¿Lo ordenamos desde el interés general o se interesa del interés económico de unas pocas? Eso es un debate muy importante, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, ¿quiénes se hace el ordenamiento territorial se hace en base a la especulación inmobiliaria o en base al interés general? En los ámbitos no urbanos, ¿dónde se decide? ¿Dónde hay minería? ¿Dónde hay petróleo? O sea, eso es uno de los grandes desafíos. Pero no solo eso, sino que muchas veces se subvierte los mecanismos. Entonces, el principio en Argentina nosotros decimos hay veces que se aplica el principio precautorio al revés, ¿no? Cuando hay una duda, adelante. Un autor mexicano habla del principio temerario, más que el principio. O sea que hay dudas, bueno, adelante. Cuando las dudas deberían disparar el principio precautorio y sacarnos esa duda. O al revés, dice, bueno, que venga y a una población quizás excluida, etcétera, le dejan la ciclópea tarea de probar de que eso le produce un daño. ¿No? Por eso digo que es al revés. Cuando debería ser el que introduce, insisto, una sustancia, una actividad, probar su inocuidad. Y también el avance del modelo extractivista, que tiene que ver con las figuras extremas que le dije el extractivista, muchas veces hace un preocupante retroceso en el derrotero de las libertades y derechos del ser humano.
Esto es muy importante. El modelo extractivista en gran parte y sobre todo en América Latina se aplica con una reducción muy fuerte de la democracia. E incluso en otras partes de América Latina, como Colombia, Brasil, México, son asesinados los defensores de la naturaleza uno cada 2 días. Ustedes saben que en América Latina cada 2 días se asesina a un defensor de la naturaleza. O sea, hoy no, mañana sí, pasado no, traspasado sí. O sea, fundamentalmente mujeres, además, que son las que están siempre en la primera línea. Entonces, en vez de estar hablando de los derechos, eso nos pasa mucho, ¿no? Yo me especialicé en derechos humanos de tercera generación, de violación de derechos, termino ejerciendo derechos humanos de primera generación, lo más básico, las libertades civiles y políticas, que alguien pueda protestar, discutir. Esto es algo también bastante común. Lo que necesitamos para ir concluyendo o empezar la conclusión, yo soy muy verborrágico, así que háganme... ¿Dónde está la compañía que me iba a hacer así? Resulta inevitable promover un giro de esta visión antropocéntrica del derecho a una donde la naturaleza sea el foco de atención. Eduardo Galeano decía, porque dice la naturaleza como sujeto, no lo decía él, sino, ahora voy a decir lo que decía Galeano, pero la naturaleza como sujeto de derecho. La naturaleza ya no como una cosa, sino como un sujeto. Esto que parece una locura, hasta risueño, fíjense, y Galeano eso lo que decía es, si el ordenamiento jurídico ha construido la ficción, para bien, no lo estoy criticando, pero ha construido una ficción de que una empresa tenga derechos, ¿cómo no lo va a tener aquello que nos da la vida, de la que somos parte? ¿No? Y no nos causa sorpresa que una empresa tenga derechos, y insisto, y está bien porque tiene que ver con el desarrollo productivo, nacional, etc. Pero sí nos causa sorpresa que digamos que la naturaleza tenga derechos. Con este paradigma, la naturaleza es sujeto de derecho independientemente de la afectación a las personas o a sus bienes, como es ahora, y comienza también un proceso de desmercantilizar a la naturaleza, ¿no? de a poco, que promueve una relación armónica con ella, en realidad, como parte de ella. Obviamente que esto no es fácil de aplicar, es una de las tareas del momento, y además no es fácil porque fíjense que como humanidad estuvimos 20 siglos hace nada. Es más, algunos de acá todavía habían nacido, no voy a decir quiénes, pero 20 siglos tardamos para declarar personas al conjunto de los seres humanos, que fue en el año 1948, que no es nada. Ahí dijimos, somos todos iguales. Después de racismo y un genocidio, como la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos que esperar eso para decir somos todos iguales, y aún así, recién los derechos de los afro en Estados Unidos fue mucho después. O el derecho de las mujeres a votar, o a ser iguales, ¿no? Estamos modificando todavía, en el año 2022, legislación que quedó resabio de la mujer. El Código Civil se reformó hace nada, donde hablaba de la mujer distinto al hombre, si era infiel o no, era distinto. Esto hace 5 años. Y se puede partir de una hipótesis Gaia, es decir, científica, de que la naturaleza es sujeto de derecho, del científico que murió hace muy poco, James Lovelock, para también debates más actuales en América Latina, herederos de pensamiento aymaras, quechuas, mayas, donde independientemente del nombre e imagen que asuma la Pacho Madre Tierra, comporta un sentimiento profundo de unidad de los seres humanos con ella, sin la pretendida distancia y superioridad que impuso la modernidad. Supone esto un cambio civilizatorio muy importante, ¿no? Mirar al agua, a la tierra, a los ecosistemas, en suma, a todos los seres vivos como sujeto de derecho, es un cambio civilizatorio. Obviamente que es consistente, digo, con los conceptos de los pueblos indígenas, científicos, como dije antes, que reconocen los indígenas que los seres humanos somos parte de la naturaleza y sobre todo somos uno en el ciclo de la vida. Somos parte de lo mismo. Pero también es un reencuentro de los seres humanos con la razón. Bien anotaba uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, uno de los más grandes, el holandés Baruch de Spinoza, quien en contraposición con la posición teórica sobre la racionalidad de la modernidad dijo: cualquier cosa que sea contraria a la naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda. Por supuesto que considerar a la naturaleza como sujeto de derechos no defiende una naturaleza intocada,
que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pescas o ganadería. Los derechos de la naturaleza o considerar la naturaleza como un sujeto defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Y esto lo diferencia de algo que es primo hermano, que son los derechos de los animales. No es lo mismo. Los derechos de los animales se fijan en individuos, ¿no? La orangutana Sandra, como fue el caso de la orangutana del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, o creo que se llamaba la elefanta Mara. Es decir, que dice, este sujeto tiene derecho. En cambio, los derechos de la naturaleza lo que defiende es el ecosistema, que pueda seguir funcionando, que pueda seguir respirando, que pueda seguir regenerándose. Que el sistema económico actual lo que está haciendo es que la naturaleza no tenga tiempo de regenerarse. Que muchos de los recursos, si los llamamos así, considerados renovables, ahora se llaman potencialmente renovables. Porque le hemos puesto en riesgo hasta lo que en la secundaria nos enseñaban, eso de recursos renovables y no renovables, ya no podemos llamar más renovables, sino potencialmente, porque los vamos agotando. Se puede comer carne, pescado, obviamente éticamente el que quiera la cuestión de carne es una cuestión ética, pero pescado, grano, mientras me asegure que queden ecosistemas funcionando con sus especies nativas. En el campo de los derechos de la naturaleza se pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus sistemas como redes de vida. Por supuesto que a lo largo de la historia, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensada, ¿no? Y se fue tomada casi a la burla, a la risa, los derechos de las mujeres. Fue siempre tomado a la burla. La emancipación de los esclavos, la extensión de los derechos a los afro, a la mujer, a los niños y niñas, fueron muchas veces rechazados mucho tiempo por ser considerados como un absurdo, ¿no? Se ha requerido a la historia, se reconozca el derecho de tener derecho, y siempre eso se logró con un esfuerzo político para cambiar aquellas visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Porque el estatus del titular del derecho ha cambiado con el tiempo, ¿no? En un inicio, en el constitucionalismo moderno, solo tenían estatus jurídico el burgués propietario. Este se fue expandiendo con el constitucionalismo social al obrero, campesino, se integró la mujer, el indígena, los mayores de edad, y últimamente en el mundo se está ampliando a la naturaleza. Yo le puedo asegurar que hay fallos en todas partes del mundo, y no solo en el sur, en Ecuador, que lo tiene en su constitución. Ecuador es la única constitución en el mundo que tiene los derechos de la naturaleza consagrados. Bolivia tiene una ley, la ley 71, pero también hay fallos, no solo fallos, sino condados y localidades de Estados Unidos, y varios, decenas, que tienen a la naturaleza como un sujeto de derecho, o un río también, una montaña. Hay fallos de Colombia, hay fallos en Nueva Zelanda, hay recientemente una ley en España que declara al Mar Menor, esto de hace pocas semanas, como un sujeto de derecho. Los derechos evolucionan hacia la expansión, y pese a que la naturaleza no es sujeto de responsabilidades y deberes y no está habilitada para representarse a sí mismo, en el derecho tenemos un montón de ejemplos así. Los niños y niñas, los bebés, tienen derechos, pero no pueden representarse. Los discapacitados o discapacitadas, los minusválidos mentales, como dice el Código Civil. Es decir, tienen derechos, por supuesto, ¿no? Tienen derechos y necesitan a alguien que los represente. Bueno, eso está acá. En conclusión, ¿no? Esta perspectiva, aceptar que la naturaleza tenga derechos, se enmarca, y voy terminando, en la lucha de la humanidad por la ampliación permanente de los derechos. No resulta extraño que busquemos garantizar, además, los seres humanos aquello que nos da la vida, ¿no? Les decía lo de la Constitución de Ecuador como un ejemplo muy concreto que tiene varios artículos, que es la Constitución de Montecristi 2008. Yo formo parte de un tribunal, que es el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, que va recorriendo el mundo viendo cómo se violan los derechos de la naturaleza, y hay gente como Vandana Shiva, que es una física india muy conocida. Y al cerrar, y con esto termino, uno de estos tribunales dijo: actualmente en muchas partes del mundo quienes viven en relación con la madre tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la madre tierra o de la naturaleza permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta. Bueno, muchas gracias.
Agradecemos al doctor Enrique Viale por la presentación realizada y a continuación vamos a habilitar un espacio de preguntas. Aquel o aquella que tenga una pregunta puede levantar la mano y le acercaremos un micrófono. Bueno. Bueno, ahora me siento como un cantante. Me falta la guitarra y... Por allá tenemos una pregunta. Buenas tardes. Quería saber su opinión, si es que conoce el fallo relativamente reciente con respecto a los problemas con los recursos hídricos en el río Atuel, a través de, que permite de alguna manera lograr las bases para un mejor tratamiento ambiental de los recursos hídricos y la restauración de los humedales del río Atuel. La pregunta es porque nosotros tenemos humedales parecidos que se han secado, que hace mucho tiempo que están secos, que son los humedales de Guanacache, que no solamente han afectado al medio ambiente, sino también a los pueblos originarios como el pueblo Huarpe. Tenemos entendido que ese fallo, el fallo del río Atuel, el último de la Corte Suprema, es muy importante con respecto a los problemas que hay entre provincias con respecto a los recursos hídricos. ¿Juntamos preguntas o...? ¿Hola? ¿O contesto? ¿No hay más preguntas? No. Si quieren, juntamos. Yo anoto. Ya que te tengo acá, voy a aprovechar. Creo que respecto de lo que dice el señor, por ahí estaría bueno que cuentes el conflicto del Atuel para que todos lo sepamos bien. Y después, San Luis particularmente tiene como una trayectoria sumamente importante porque hay una visión política de parte de nuestro gobernador, de Alberto Rodríguez Sá, de llevar la cuestión ambiental a otro nivel, si se quiere. Estaba el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, que vos recién mencionaste, que la justicia social sin la justicia ambiental no puede ir de la mano, y que a eso también hay que sumarle la cuestión social. Bueno, este Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente ya lleva más de una década, hace 12 años. Sé que las chicas están trabajando también para volver a debatir el tema, volver a tratarlo, porque entiendo que el Tratado de Paz era por 10 años, ¿no? Y habría como que reactualizarlo y demás. Me gustaría por ahí que nos digas cuál es tu opinión respecto de la política ambiental que lleva adelante el gobierno de la provincia de San Luis y tu visión particularmente sobre que los estados se hagan cargo de esto, de pertenecer de poder contar con un derecho a un ambiente sano. ¿Hay más? ¿Hay más? No. ¿Hay más preguntas? Ahí. Hacemos una tercera y después seguir a ver. No, pero está bien. Mejor. ¿Qué tal? Más que una pregunta, aprovechando tu especialización, una reflexión. Yo veo si bien veo con gran satisfacción a los jóvenes y el cuidado del medio ambiente, sí me preocupa digamos, el surgimiento de figuras negacionistas del calentamiento global. En términos internacionales lo tenemos a Trump, pero también tenemos una figura como Milei en en Argentina. Y por supuesto que de cara al futuro me genera muchísima preocupación. Y Bolsonaro, entre otros.
una reflexión con respecto a eso. Gracias. Bueno, vamos con estas tres. Después, si quieren, yo me quedo acá todo lo que quieran, porque me encanta. Me encanta, además, un honor, insisto, es un honor muy grande. La verdad que estoy muy honrado de poder estar acá y tener tan distinguido público. El fallo de Río Atuel, el Atuel es una cuenca compartida entre Mendoza y La Pampa, ¿no? Entre otras. La malvinización que se hizo de eso es total. Eugenia lo debe saber muy bien de lo que es, yo lo viví como asesor en el Senado, de que era toda ley ambiental, siempre la miran a ver si le va a afectar algo o no en lo del Atuel. Entonces la ley de humedales también, no, pero hay una parte que dice que hay que recomponer el humedal. Entonces Mendoza no, si hay que recomponer el humedal hay que... No saben la malvinización que hay, pero es una pelea. Dicen que una vez casi se agarran las policías, o sea, las policías de Mendoza y de La Pampa en la frontera. O sea, ese nivel, ¿no? Y cuando lo hablas hay un aposicionamiento. Yo no sé, ¿vos sos mendocino o de La Pampa? Sí, sos de La Pampa. No. Ah, bueno, no. No, porque generalmente lo plantea la gente de La Pampa porque es como una cosa que tiene una bronca muy grande y tiene razón. Se le cortaron un río que no le llega más, ¿no? Y que está cortado. Y Mendoza dice, bueno, es la única forma que tuvimos. Bueno, lo cierto es que a nivel internacional el derecho ambiental nace de eso, fundamentalmente. En Europa, lleno de ríos, en países muy chicos, donde los ríos son muy compartidos, los grandes conflictos empezaron con eso. Y los principios del derecho ambiental nacen fundamentalmente de conflictos con ríos, sobre todo de su uso. Y es interesante eso, ¿no? Cómo va andando. La Corte, yo no leí en profundidad, pero sí leí la parte resolutiva, no sabe bien qué hacer con eso, porque es una cuestión ambiental, pero también es eminentemente política. Ahí se necesita una especie de federalismo de concertación, se tienen que poner de acuerdo qué van a hacer con eso, ¿no? La Pampa insiste con volver las cosas al estado anterior, que eso demandaría, y Mendoza sabe que no hay posibilidad de eso, ¿no? Porque el río no existe más. No tengo una respuesta para darte de qué es lo mejor. Sí quería contarlo, ¿no? De que ha generado una conflictividad muy grande y que permanentemente quienes están río abajo tienen esa problemática. Muchas veces puede venir el río contaminado, ¿no? También por actividades extractivas. ¿Hasta cuándo? Es un debate permanente eso, ¿no? ¿Qué pasa si río arriba de San Luis autoriza una actividad muy contaminante? ¿San Luis debería tener opinión antes de que se apruebe? ¿O los recursos naturales? Bueno, esos debates son bastante interesantes. Mismo la mayoría de las mineras en nuestro país están en la naciente de los ríos. Por eso en la conflictividad con los glaciares, etc. En la cuenca del Desaguadero, que recorre gran parte del país y que va dando vida y trabajo. Afectar eso no es una cuestión solamente de conciencia ambiental, sino también de defender el modo de vida, de subsistencia de cientos de miles de familias que viven produciendo a partir del agua que nace en esa montaña. Entonces, ¿solo puede decidir San Juan eso? Y ahí es donde empieza la conflictividad, ¿no? En el último tiempo hubo una reacción muy, creo que sobreactuada de las provincias diciendo los recursos son nuestros. Bueno, no queremos ley de humedales. Por ejemplo, ahora está en debate la ley de humedales. Bueno, hace 10 años está en debate. Pino había conseguido en el 2016 una media sanción, después en diputado la mataron. 10 años tiene el proyecto de ley de humedales. Y ahí empiezan, bueno, no, nosotros la hacemos. Bueno, todo ese debate, esas idas y vueltas son interesantes, ¿no? El alcance de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, hasta dónde llegan. ¿No? Hay una corriente que intenta decir que una ley de presupuestos mínimos no puede afectar a una provincia, otros que sí. Bueno, hay un límite ahí total. Hay debates muy grandes, ¿no? Bueno, San Luis es una de las provincias, por ejemplo, que tiene prohibida las sustancias tóxicas en la actividad minera, de las 7 provincias. Y esas trataron de declararse inconstitucionales y nunca se pudieron, en ningún lado, ni en Mendoza, ni en Córdoba, ni en Chubut. Y eso contestando un poco. A mí siempre lo que me resultó interesante es, para llevar adelante la cuestión ambiental, hay que tener coraje, ¿no? Porque es más fácil hacerse el tonto.
Si total, yo voy a estar 4 años en el gobierno, 8, no sé. Y bueno, después si se ríe no sirve más. Yo, ahora, ¿no? Hay que tener coraje de confrontar de tener una visión, ¿no? Estratégica, como tenía esa carta de Perón, pero como que tenían otros líderes en el mundo que es interesante. Y este debate en América Latina está creciendo muchísimo. Muchísimo. Fíjense, Gustavo Petro en Colombia, donde tiene una centralidad absoluta la cuestión ambiental, y tiene un plan, Colombia, que el 35% de sus exportaciones es petróleo, 35%, tiene un plan concreto para salir de los combustibles fósiles, para hacer la transición en realidad, con los trabajadores adentro. La transición ecosocial, vos tenés que ver, si estuviésemos en Neuquén ahora, yo les imploro, y les imploramos en Neuquén, de que empiecen a pensar la transición, qué va a hacer el trabajador petrolero dentro de 15 años cuando el petróleo sea lo que llaman activo obsoleto. Y esto no lo digo yo, ambientalista, sino que lo acaba de decir Galucho, el ex CEO de YPF, que tiene una empresa petrolera enorme, dijo que la era del petróleo en 15 años ya está bajando, pero que en 15 años termina totalmente su hegemonía. Entonces, el principal interesado en qué va a pasar con sus trabajadores es ser el sindicato petrolero y no enojarse con la noticia. O YPF, la YPF del siglo XXI. Nosotros yo he escrito un artículo, ¿cómo debería ser la YPF del siglo XXI? Que al igual que la del siglo XX, que generó desarrollo, trabajo, llevó escuelas, ¿no? El orgullo YPFiano, bueno, ahora tiene que ser lo mismo, pero con las energías renovables, ¿no? Y fíjense que más o menos es en los mismos lugares. Tenemos la Patagonia, que era el lugar del nacimiento del petróleo, como Rivadavia, Neuquén, etc. Tenemos los mejores vientos del mundo. Y el norte, que también había petróleo, tenemos el mejor sol del mundo. E incluso en parte el litio, si lo hiciéramos razonablemente, ¿no? No como en Argentina, que está totalmente liberalizado. No hemos modificado ni un ápice de la legislación del litio, por ejemplo, ni respetamos a las comunidades indígenas que viven hace cientos de años en armonía con estos salares. ¿Pero qué quiero decir con eso? Yo tengo fe, así como fue de mucho coraje el Tratado Progreso Ambiente, que con ese mismo coraje el próximo tratado sea entre sociedad y naturaleza. Como una misma cosa, además, que lo aclare. Somos lo mismo, pero lo venimos a afirmar. Y eso sí lo veo. Vos me preguntabas por San Luis, y me parece que San Luis es una provincia que es interesante. Es una de las pocas que tiene regulación sobre la distancia de agroquímicos, que se animó a eso, ¿no? Que se anima a confrontar. Lo digo todo, porque lo votaron todos, no digo solo el oficialismo, pero se animaron muchas cosas que en otras provincias o se hacen los tontos, o tiene que haber grandes como hubo en Mendoza, Chubut, 100.000 personas en las calles. Acá se animaron a anticipar. Y eso es interesante, es muy interesante. A mí me resulta bastante interesante y creo que hay que darse cuenta de eso. El discurso del otro día de Lula, casi una cuarta parte fue de la cuestión ambiental. Que Lula no fue un gran ambientalista en su gobierno, le puedo asegurar, era muy crítico. Pero en este momento se dio cuenta que tiene centralidad el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una encíclica que es el documento más revolucionario del siglo XXI, que es la encíclica Laudato Si, que yo soy bautizado todo, pero no soy creyente ahora, y no paro de leerla. Y les recomiendo que la lean, no tienen que ser católicos para hacerlo. El documento más importante del siglo XXI lo dicen muchos teóricos. Una crítica a la sociedad de consumo, como decía Yolanda Ortiz. Macron, digo, para otra ideología, si no me quedé con Lula y Petro, quizá una ideología. Macron, que es más del centro derecha, dicen algunos. La cuestión ambiental, me acuerdo que me han dicho un alto funcionario del gobierno nacional al principio, ahora ya no tengo tanto diálogo, pero que habían ido, cuando los primeros viajes, antes de la pandemia, justo, los primeros viajes, que el presidente, claro, se junta con Macron, y Macron le empieza a hablar de cambio climático. Y el presidente sale de la reunión, dice, che, tráigame cosas de cambio climático, porque acá se habla, y Angela Merkel también, que no podemos, es otra ideología, no habla otra cosa de cambio climático y de lo que significa. Hay oportunidades incluso económicas en ese sentido, cómo vamos a reclamar la deuda ecológica norte-sur, cómo vamos a hacer el canje de deuda, cómo reclamamos. Bueno, hay un montón de cosas interesantes. El mundo está por ahí.
nosotros lo tenemos muchas veces como un punto ciego, nos hacemos los tontos. E incluso lo ponemos como excusa, no, necesitamos los dólares para pagar la deuda, dólares que nunca llegan y aumenta más la deuda ecológica, por eso actúa como una especie de círculo vicioso, ¿no? Tengo deuda externa, necesito dólares. Para dólares amplío la frontera petrolera para conseguir los dólares que no llegan y aumento la deuda ecológica y ese círculo no termina nunca. Y la brecha se va acercando, ¿no? Yo creo que en América Latina, y esto lo digo, insisto, fuera de toda ideología, América Latina no es casualidad que sea la región más desigual del planeta. Ustedes saben que América Latina es la región más desigual del planeta. No la más pobre es África, y no es casualidad. Los dos continentes proveedores de naturaleza del norte o proveedores de materia prima del norte son uno el más desigual y el otro el más pobre. Repensar eso es clave, ¿eh? Pensar reprimarizar nuestra economía, eso incluso Lula lo dijo el otro día también. No podemos seguir reprimarizando nuestra economía, incluso en términos estrictamente económicos. Tenemos la mitad de los pibes bajo el nivel de pobreza. Y por eso decimos que no hay una sin la otra. Esto también no es ideología, esto es ambientalismo puro. Ambientalismo puro, socioambientalismo puro. Y eso hace también esa mirada ciega, ¿no? Donde los jóvenes no ven también un futuro, esta cuestión distópica que crece en estos autoritarismos. Es el caldo de cultivo en el mundo, ¿no? Pero también en nuestra región. El negacionismo, ¿no? Decir que el ambientalismo no sé qué, es un invento de no sé quién. Y no es casual que sean eso. Trump era un negacionista absoluto. Trump asume y desarma gran parte del complejo ambiental y empieza a hacer lo que llama un dumping ambiental, empieza a suprimir legislación, etc. Bolsonaro lo mismo. Yo justo estaba haciendo un raconto de todo lo que hizo Bolsonaro en Brasil, es impresionante. Destruyó, por ejemplo, no demarcó 1 centímetro de territorio indígena, que es lo que produce los muertos, porque vos si no demarcás, y él lo dijo, lo había prometido en campaña, hay que decir lo que cumplió, los 4 años, diciendo que los indios tienen que darse, también son seres humanos, dijo. Así dijo, en algún momento. Pero tienen que darse cuenta de que, bueno, no va a haber más el negocio de la tierra indígena, no sé qué, que generó cientos de muertos. Porque acuérdense que en Brasil te matan. Como matan en Colombia, yo tengo gente amiga que la matan. A la propia vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue amenazada de muerte, se tuvo que ir de su ciudad, etc. ¿No? Tuvo 2 atentados por ser defensora de la naturaleza. Yo conozco jóvenes de 20 años en Colombia que se tuvieron que ir a vivir al exterior, como en la época acá de la dictadura, porque los fueron a buscar los sicarios. Se escaparon justo y se tuvieron que ir sin nada, como se iban acá en la época de la dictadura. Pero digo, ven eso, ¿entendés? Entonces, ojo con la necesidad también de volver al principio, para confrontar también, ¿no? De encontrar un discurso, pero también un horizonte emancipatorio, un horizonte que confronte con las distopías, un horizonte ecosocial, que eso genera también, tenemos que ser seductores también desde acá, ¿no? Si todo es mala onda, etcétera, empiezan estos autoritarismos a llamar la atención. Esa es un poco mi reflexión ante tu pregunta, ¿no? Nosotros lo vemos con muchísima preocupación, porque el ambientalista ahí es considerado un traidor, ¿eh? Y empiezan, o sea, en Brasil mataron a no solo indígenas, mataron a un periodista inglés muy conocido, Don Philip, ¿se acuerdan el caso ese que fue terrible en la Amazonía? Con un brasilero, también un periodista brasilero, y diciendo Bolsonaro que se lo había buscado, porque estaba investigando qué pasaba en la Amazonía. Es decir, tiene consecuencias muy concretas estos autoritarismos, sobre todo en los sectores que están, es decir, la tensión permanente que hay entre más extractivismo y defensa de los territorios. Y esa defensa tiene una violación de derechos humanos básicos, ¿no? O los pueblos indígenas también, ¿no? En Argentina pareciera que uno puede discriminar a los pueblos indígenas, sobre todo al pueblo mapuche. Entonces, si uno cambiara al pueblo mapuche le podemos decir cualquier cosa, en la tele le dicen cualquier cosa. Si uno cambiara a mapuche por cualquier otra colectividad se daría cuenta de las barbaridades que decimos, como sociedad, digo. Miren, los mapuches son, ¿viste? Si dijera eso lo mismo con cualquier otra colectividad, cambien la palabra. Estaría cancelado en 2 minutos. Y tiene que ver, la cancelación mapuche, tiene que ver con el avance del modelo extractivista en Neuquén, por ejemplo, que avanza
sobre territorio indígena. Bueno, hay mucho para decir, pero muchas gracias. Sí. Eso, nos preguntamos por qué Cristina vetó la ley, la presidenta en ese momento. En ese momento lo admite, nosotros fuimos muy críticos, muy, muy críticos. Incluso yo soy denunciante en esa causa. La presidenta está preguntando, porque no se escuchó quizás, por qué Cristina, en ese momento la presidenta, vetó la ley de glaciares. En los propios fundamentos de la ley está, del decreto de veto está. Dice que fue a pedido de las provincias mineras, en ese momento, de las grandes empresas. Sí, claro. Las grandes empresas no querían ninguna ley, como ahora no quieren, las grandes empresas mineras no querían una ley que proteja los glaciares, una especie de confesión, ¿no? ¿Por qué no querés una ley que proteja los glaciares? Ellos decían que no destruyen glaciares, entonces ¿qué te molesta la ley? Lo mismo ahora con la ley de humedales. La ley de humedales que ni siquiera tiene prohibiciones. Ustedes saben que la ley de humedales no tiene ninguna prohibición. Al menos la ley de glaciares tenía una prohibición que era lógica, elemental. No se puede hacer minería sobre glaciares, es elemental. No debería decirlo una ley, ¿no? Pero bueno, lo decía. En este caso, en los humedales se puede producir. Lo que hace es un inventario de humedales y dice que hay que hacer una evaluación de impacto ambiental cuando se pueda afectar un humedal. Nada más, lo que dice la legislación actual. Es una ley de conocimiento. Bueno, ahora hay un triple lobby que no quiere esa ley. También de alguna forma confesando, ¿no? Las leyes ambientales chocan muy de fuerte con grandes intereses, los grandes intereses económicos que dejan para nosotros pasivos enormes. La minería es una de las peores. En términos económicos se lo discuto a cualquiera. Ustedes saben que nosotros tenemos toda... Ya me copo con estos temas, pero prometo que termino. Pero en términos mineros no se ha cambiado un ápice la legislación de los 90. Ni un renglón. Una legislación que fue escrita con una misma lapicera en toda América Latina. Ustedes saben que se modificaron todos los códigos y legislación en toda América Latina en el mismo momento. En el momento del consenso de Washington, de más neoliberalismo, muy fuerte. Ese que establece, por ejemplo, y ustedes podrían, yo no sé si San Luis, pero un buen ejemplo sería desadherir a la ley de inversiones mineras. Eso es con una ley provincial que dice desadherimos a la ley de inversiones mineras, que es la que establece ese famoso tope de regalías del 3%. Es un escándalo. Pero no hay países en el mundo, ni Chile con Piñera, que tenía obviamente era una persona más liberal, tenía regalías muchísimo más altas. No hay país en el mundo. 3%, que además, ustedes saben que la modificaron, eso lo hicieron en el año 94, y en el 95 le hicieron una modificación porque se habían quedado cortos y le pusieron un artículo bis para decir que ese 3% se calcula valor boca de mina, entonces están pagando es decir, el valor boca de mina es descontarle costo de flete, producción, bla, 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 que hace que en las provincias se esté pagando, las grandes mineras como Barrick en San Juan, paga 1,6%, 1,7, 1,6%. Que representa, por ejemplo, las regalías en San Juan, mineras, es menos del 1% del presupuesto de toda la provincia. A diferencia de lo que se cree, menos del 1%. Y el empleo también, El empleo es menos del 1% de la población económicamente activa. Pero ¿qué quiero decir con eso? Hay mucho para modificar, digo. Lo mismo con el litio. El litio, Pino tenía un proyecto para declararlo mineral estratégico y empezar a decir, señores, vamos a pensar esto. Acá cobramos ese 3%, en Chile están cobrando 30, 40%. En Bolivia lo nacionalizaron directamente, pero en Chile no lo nacionalizaron, pero le cobran regalías. Es decir, ¿por qué no tenemos una decisión estratégica como región de decir qué vamos a hacer con el litio? Si vamos a crear batería y no vender el litio como si estuviésemos hace 500 años. Así crudo. Cuando Argentina tiene un poder muy fuerte y una gran ciencia e industria que podría hacer de todo. Pero para eso hay que modificar también la legislación, que hay muchos que no quieren, porque es mucho más fácil llevárselo así. Así que bueno, cada pregunta me lleva a otra cosa. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde y de esta manera, con la primera conferencia, damos inicio a la implementación de la Ley Yolanda en el Poder Legislativo de la provincia y lo celebramos con otro fuerte aplauso. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y los invitamos al hall de entrada a disfrutar de un coffee break. Gracias.